En el día de hoy vamos a estar trabajando en el área de física sobre calor y temperatura. A modo de recordatorio, el calor es una forma de energía y se define como el estado térmico de un cuerpo, y la temperatura es una forma de medir ese estado. Y las medidas de las temperaturas se pueden presentar en grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Y aquí tenemos la equivalencia entre las eh, unidades medidas de temperatura. Entonces, grado Celsius sobre 100 es igual a grado Kelvin menos 273 sobre 100. Y esto es igual a grado Fahrenheit menos 32 dividido 180. Primera actividad que vamos a estar realizando dice: efectúa las siguientes conversiones de temperatura. En el punto A tenemos 156 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Nos pide para convertir, por lo tanto vamos a estar mirando cuál es la equivalencia que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos tres equivalencias, de los cuales dos se utilizan para poder convertir las expresiones. Entonces, como nosotros queremos 156 grados Kelvin a Fahrenheit, vamos a estar utilizando esta igualdad que tenemos aquí. Por lo tanto, grado Kelvin menos 273 sobre 100 me dice que esto es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Entonces 156 grados Kelvin reemplazamos donde corresponde, por lo tanto va a ser 156 menos 273 sobre 100. 180 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar, va a ser igual a grados Fahrenheit menos 32. Resolvemos la operación indicada con la ayuda de una calculadora. Por lo tanto, tenemos que es 156 menos 273 igual dividido 100 igual por 180. Y esto me va a dar igual a negativo 1053 sobre 5. Entonces negativo 1053 sobre 5. Y aquí 32 está restando, entonces el que resta va a pasar a sumar. Va a ser igual a grado Fahrenheit. Por lo tanto, con la ayuda de la calculadora, negativo 1053 dividido 5 más 32 nos va a dar igual a negativo 178,6. Entonces negativo 178,6 grados Fahrenheit. Es decir, de que 156 grados Kelvin es igual a 178,6 grados Fahrenheit. En el siguiente, 18 grados Fahrenheit a grados Celsius. Por lo tanto, miramos cuál es la equivalencia que vamos a utilizar. Grados Fahrenheit a Celsius. Entonces, grados Celsius sobre 100 va a ser igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido 180. En este caso va a ser grados Celsius sobre 100 igual grados Fahrenheit es negativo 18 menos 32 sobre 180. 100 está dividiendo, el que divide va a pasar a multiplicar, entonces grados Celsius va a ser igual negativo 18 menos 32 sobre 180 por 100. Y resolvemos con la ayuda de una calculadora. Tenemos negativo 18 menos 32 igual dividido 180 por 100. Y esto me va a dar igual a
negativo 27,8. Entonces sería negativo 27,8 grados Celsius. Es decir, de que negativo 18 grados Fahrenheit es igual a negativo 27,8 grados Celsius. Siguiente, negativo 242 grados Celsius a Kelvin. Por lo tanto, miramos cuál es la equivalencia que vamos a utilizar. Grados Celsius sobre 100 igual a grados Kelvin menos 273 sobre 100. Reemplazamos, tener negativo 242 sobre 100. Aquí el 100 está dividiendo, el que divide va a pasar a multiplicar y nos queda grado Kelvin menos 273. Podemos simplificar 100 con 100, nos queda negativo 242. 273 está restando, el que resta va a pasar a sumar igual a grados Kelvin. Resolvemos la operación indicada con la ayuda de una calculadora. Por lo tanto tenemos negativo 242 más 273 y esto me va a dar igual a 31. Quiere decir de que es 31 grados Kelvin. Es decir de que negativo 242 grados Celsius es igual a 31 grados Kelvin. Pasamos al siguiente ejercicio. Es sobre calorimétrica. Entonces aquí tenemos la ecuación calorimétrica que nos dice que es el calor es igual a la masa por vendría a ser la variación de temperatura con el calor específico del cuerpo o del objeto. Por lo tanto, la primera actividad dice: se sabe que la temperatura normal del organismo humano es de 37 grados Celsius. Determina esta temperatura en la escala Kelvin. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos la temperatura humana, que es igual a 37 grados Celsius, y nos pide determinar al grado Kelvin esta temperatura. Entonces ahí vamos a mirar otra vez nuestra fórmula, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a copiar esta fórmula para tener. Entonces lo que queremos es 37 grados Celsius a Kelvin. Entonces de Celsius pasamos a Kelvin. Por lo tanto va a ser grados Celsius sobre 100 igual a grados Kelvin menos 273 dividido 100. Y aquí podemos simplificar directamente el 100 con el 100. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar, luego se simplifica. Y me queda grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273. Entonces grados Celsius, que es 37, 273 negativo, va a pasar a sumar igual a grados Kelvin. Por lo tanto, 37 más 273 me va a dar igual a 310 grados Kelvin. Es decir, de que 37 grados Celsius, que es la temperatura normal del organismo humano, en grados Kelvin es de 310 grados. Siguiente, en el punto B dice: la temperatura de fusión del acero inoxidable es aproximadamente igual a 1430 grados Celsius. Determina su equivalente en la escala Kelvin y Fahrenheit. Entonces tenemos acá una temperatura de fusión de un acero que es de 1430 grados Celsius. Nos pide determinar la equivalencia en Kelvin y en Fahrenheit. Entonces primero vamos a determinarlo en Kelvin. Por lo tanto, grados Celsius sobre 100 igual a grado Kelvin menos 273 sobre 100. Eliminamos 100 y nos queda
grados Celsius, que es 1430, menos 273 va a pasar a sumar y vamos a tener nuestra expresión en grado Kelvin. Por lo tanto, tenemos de que 1430 más 273 me va a dar igual a 1703 grados Kelvin. Ahora en grados Fahrenheit utilizamos la equivalencia de grados Celsius sobre 100 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Reemplazamos el grado Celsius, que es 1430 sobre 100. 180 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar y 32 es negativo, va a pasar a sumar, igual a grados Fahrenheit. Resolvemos con la ayuda de una calculadora. 1430 por 180 igual dividido 100 más 32. Y esto me va a dar igual a 2606 grados Fahrenheit. Y tenemos la expresión siguiente. Un recipiente contiene un trocito de hielo que se halla a negativo 10 grados Celsius. Halla su equivalencia en grados Kelvin. Por lo tanto, tenemos que la temperatura de un hielo es menos 10 grados Celsius y nos pide determinar en grado Kelvin esa cantidad de temperatura. Entonces, grados Celsius sobre 100 va a ser igual, miramos la equivalencia que se va a utilizar. Entonces, de grados Celsius a grado Kelvin, el 100 ya se puede simplificar, entonces va a ser Kelvin menos grado Kelvin menos 273 sobre 100. Simplificamos 100 con el 100. Grados Celsius, que es negativo 10, igual a grado Kelvin menos 273. 273 negativo va a pasar a sumar. Menos 10 más 273 es igual a grado Kelvin. Por lo tanto, me va a dar 263 grados Kelvin. Quiere decir de que esa temperatura del hielo, que al inicio se está bañando a negativo 10 grados Celsius, entonces en su equivalencia en el grado Kelvin es de 263 grados Kelvin. El siguiente enunciado, el D, dice: un bloque de hierro de 600 gramos de masa se halla a una temperatura de 20 grados Celsius, siendo el calor específico del hierro igual a 0,114 calorías sobre grados Celsius. Entonces, en el punto 1, ¿cuál es la cantidad de calor que el bloque debe recibir para que su temperatura pase de 20 a 50? Entonces, tenemos aquí nuestros datos. Tenemos un bloque de masa de 600 gramos y ese bloque es de hierro, por lo tanto su calor específico viene a ser igual a 0,114 calorías por grados Celsius. Luego tenemos temperatura 1, que es de 20 grados Celsius a una temperatura 2 equivalente a 50 grados Celsius. La fórmula que vamos a estar aplicando para determinar cuál es la cantidad del calor. Aquí tenemos cantidad de calor igual a masa por calor específico por variación de tiempo. Entonces, variación de tiempo es igual a tiempo 2 menos temperatura 1. Variación de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, solución. Cantidad de calor igual a masa por
calor específico por variación de temperatura. Entonces cantidad de calor es igual a masa de 600 gramos por calor específico es de 0,114 calorías sobre grados Celsius por variación de temperatura. Y variación de temperatura es la diferencia entre T2 y T1. Entonces 50 menos 20. Entonces cantidad de calor va a ser igual. Acá simplificamos gramo con gramo. Temperatura se va con temperatura y nos queda en calor. Entonces resolvemos la operación indicada. Tenemos que 600 por 0.114 por 50 menos 20. Y esto me dará igual a 2052. 1052 calorías. Es decir, de que la cantidad de calor que debe recibir es de 2052 calorías. Es en el punto 1. Y en el punto 2, ¿cuál es la cantidad de calor que el bloque debe ceder para que su temperatura varíe de 20 a 5 grados? Negativo 5 grados. Por lo tanto, vamos a tener cantidad de calor igual a la masa, que es 600, por calor cedido, que es 0,114 por variación de temperatura. En este caso, este es en el punto 1. Tenemos que en T1 es 20 grados Celsius, temperatura 2 es menos 5 grados Celsius. Entonces variación de temperatura es T2 menos 5 menos T1, que es 20. Por lo tanto, cantidad de calor va a ser igual a 600 por 0.114 por menos 5 menos 20. Y esto me va a dar igual a negativo 1710. Negativo 1710 caloría debe ceder para que varíe su cantidad de calor del bloque. Luego, el último ejercicio dice: determina la cantidad de calor que se necesita entregarle a 120 gramos de alcohol para elevar su temperatura de 25 a 60. Entonces tenemos como datos la masa de alcohol, que es 120 gramos. Tenemos la temperatura 1, que es igual a 25 grados Celsius. Y la temperatura 2, que es 60 grados Celsius. Luego, en este caso, el calor específico de nuestro alcohol vendría a ser igual a 0,58 calorías por gramo de grados Celsius. Entonces, nuestra solución, entonces el calor, cantidad de calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces cantidad de calor va a ser igual a masa 120 por calor cedido, que es 0,58, por la variación de temperatura, que va a ser de 60 grados menos 25 grados. Entonces cantidad de calor va a ser igual a, resolvemos en la calculadora. Tenemos 120 por 0.58 por 60 menos 25. Y esto me va a dar igual a 2436.
436 calorías. En este caso viene a ser la cantidad de calor que necesita para que 120 gramos de alcohol pueda elevar su temperatura de 25 a 60 grados.